de otras etnias, y que desde luego los sabios en sus encuentros se enriquecían, pues daban sus proverbios a otros sabios, los otros sabios le daban de sus proverbios a ellos, y así el acervo proverbial obviamente se amplificaba aún más en medio de los pueblos. Y de hecho, una de las cosas que plantean muchos de los teólogos que uno puede consultar es que muchos de estos proverbios, sobre todo los proverbios del capítulo 25 de Proverbios, aparecen también en los proverbios egipcios. De hecho, cuando leímos ahora el capítulo 25 de Proverbios, yo estoy seguro que escuchamos a Jesús también utilizando algunos de estos proverbios. Es interesante que Jesús también usó de estos mismos proverbios para hablarlos en medio de la comunidad. Ahora, estos proverbios son el resultado de la valoración y el fruto de la sabiduría. Y estos proverbios pretenden hacer un contraste, ¿no?, entre el sabio que lo dice, el sabio que ejecuta el proverbio, versus el necio que lo escucha. O sea, siempre tienen ese propósito, ¿no?, de hacer ese contraste. Ahora, en lo que concierne a este proverbio tiene proverbios que hablan sobre el rey, hablan sobre la piedad filial, hablan sobre la caridad, hablan sobre la temperancia, hablan sobre la amistad, hablan sobre la pereza y hablan sobre el manejo, ¿no?, que uno debe tener en términos de integridad en cuanto al falso testimonio se refiere. Y desde luego, en el verso 2 comienza planteando que es gloria de Dios tener secretos. Es gloria de Dios tener secretos y honra de los reyes penetrar en ellos. Claro, la intención del proverbista es exponerle a su audiencia que la gloria de Dios es manifestada en su grandeza, en su profunda majestad, mediante lo que es impenetrable a la psiquis humana, porque a fin de cuentas los designios divinos no necesariamente tienen que ser manejados por los hombres, sino más bien la función del hombre es acatar los designios divinos. Pero sin embargo, él dice, dentro de ese juego de palabras que utiliza, ¿no?, donde por un lado dice, mira, es gloria de Dios tener secretos, Dios se reserva secretos, y esos secretos que Dios se reserva, obviamente se los reserva en su derecho de Dios. Ahora, los reyes vienen obligados a penetrar ¿a qué? Al conocimiento de Dios, al conocimiento del propósito divino, para que a través de ese conocimiento del propósito divino, entonces los reyes puedan dirigir ¿qué? Los pueblos. Es decir, el rey nunca va a conocer todos los secretos de Dios, pero debe disponerse a conocer ¿qué? Los secretos de Dios. Por lo menos debe hacer la asignación, debe trabajar hacia ese objetivo. Y desde luego, él va a plantear que el deber del rey es escudriñar todas las cosas. Es conocer la voluntad de Dios, para que de esa forma, escudriñando las cosas y conociendo la voluntad de Dios, pueda gobernar al pueblo con leyes sabias, entendiendo
que los asuntos del reino, que deberá examinar con diligencia, debe ponerlos dentro del marco de la voluntad de Dios antes de tomar las decisiones que como monarca debe tomar. Desde luego, esto está vinculado a la concepción judía del proceso de los gobiernos, al proceso teocrático. Yo creo que tratar de mirar estos pasajes bíblicos y enmarcarlos dentro de un literalismo social y político para hoy no es tan fácil. Porque los gobiernos de hoy se entienden como gobiernos seculares. De hecho, son tan seculares que malinterpretan el concepto de separación de iglesia y Estado. Son tan seculares que llana y sencillamente pueden profesar los gobiernos o los gobernantes, pueden profesar alguna experiencia religiosa, pero a la hora de gobernar se dejan regir por leyes civiles, y tal vez alguno que otro pueda consultar a algún religioso, pero a fin de cuentas lo que el religioso le plantee y le diga no necesariamente lo va a considerar. Yo he conocido muchos políticos que llaman a religiosos a la hora de toma de decisiones, y después que los llaman, los religiosos les dan los consejos y ellos le piden la oración, y los religiosos gritan, brincan, saltan, le echan aceite, todo lo que le puedan echar, pero al otro día ellos hacen lo que les da la gana. Exacto. Entonces, cuando uno ve este pasaje bíblico del Proverbio 25, tiene que meterse dentro del contexto en el que el pasaje bíblico se da. O sea, note bien que el rey Ezequías todavía está dentro del marco de ¿qué? Del concepto teocrático, del gobierno teocrático de Israel, donde Dios quita y pone ¿qué? Y pone reyes. Claro, nosotros desde el punto de vista de la fe, a pesar de que hoy en día quien pone y quita gobiernos es el pueblo, pero nosotros dentro de esa cosmovisión de nuestra fe entendemos que Dios, siendo el Dios de la historia, evidentemente influye sobre la vida de los individuos para que se dé ese fenómeno de ¿qué? De quitar y poner reyes. Que se cree por derecho divino. No, desde luego. Y así lo postularon precisamente Agustín, lo postulaba, decía, bueno, está bien, no hay ningún problema. El sistema, la concepción del Estado hoy en día no es como se está entendiendo aquí dentro del contexto antiguo testamentario, como se está entendiendo en los proverbios. O sea, una concepción totalmente distinta. Pero eso no evita que Dios todavía tenga la injerencia soberana como el Dios de la historia. Como el Dios que tiene el control soberano. Pero nosotros tenemos que saber hacer esa distinción, ¿verdad? Porque a veces, bueno, de hecho, yo estoy bien convencido, y ustedes me pueden sacar de ese convencimiento, ¿verdad? Si así lo quieren. Pero yo estoy bien convencido que en Puerto Rico no hay profeta que convenza a una persona a cambiar de ideal político. No. Sí. Bueno, hay quien intenta, claro que sí. El derecho a intento lo tiene todo el mundo, y apúntale un intento.